Eran poco después de la medianoche. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido lejano del refrigerador en la cocina. Yo estaba mirando el celular sin pensar en nada, cuando escuché los toques. No eran golpes fuertes, no urgentes, eran suaves, casi cuidadosos. Cuando abrí la puerta, me quedé helado. Era mi tío. Él no debía estar ahí. Vivía en otra ciudad, y no habíamos hablado en meses. Pero ahí estaba, de pie bajo la luz del pasillo, con los ojos fijos en mí, como si llevara demasiado tiempo guardando algo. Su mirada no se movía, ni un instante, y entonces, sin pedir permiso, dio un paso hacia adentro. Apenas alcancé a susurrar: «Tío, ¿qué pasa?». No respondió. Solo me miraba, de verdad me miraba, como si estuviera viendo a un fantasma. Su respiración se hizo lenta, el pecho subiendo y bajando con un peso que no entendía. Y entonces lo dijo, en voz baja, casi como si hablara consigo mismo: «Te pareces tanto a él». Antes de que pudiera preguntar a quién se refería, su mano se levantó, temblando, y rozó mi cara. El contacto debería haber sido reconfortante. Seguro. Pero en cambio, mi estómago se encogió, mi pulso corriendo con un miedo que no podía explicar. Si tan solo hubiera sabido lo que ese momento estaba a punto de cambiar. Nunca me había detenido a pensar en cómo describirme, pero esa noche me obligó a hacerlo. Tenía 21 años, recién había terminado la universidad y trabajaba medio tiempo en una librería del centro. Siempre me habían dicho que era tranquilo, que parecía cargar mis pensamientos más de lo normal. Tal vez era cierto. Yo prefería observar a la gente antes que hablar demasiado. Me gustaba escuchar más que contar. Y luego estaba él, mi tío Martín. Desde niño lo había visto como una figura distante pero poderosa. No era el tipo de persona que pasara desapercibida. Alto, de hombros firmes, con una presencia que imponía aún cuando no decía nada. Pero lo que más recuerdo era la manera en que guardaba silencios. Sus silencios decían más que cualquier palabra. Cuando yo tenía 15 años, él era el que llegaba a las reuniones familiares con una sonrisa rápida, pero que se borraba en cuanto creía que nadie lo observaba. Siempre parecía estar cargando con algo que no decía. Yo lo notaba, aunque nunca me atreví a preguntarle qué era. La primera vez que platicamos a solas, años atrás, fue en la cocina de mi abuela. Él me había ofrecido una soda, y mientras me la pasaba me dijo: «A veces pareces más adulto que todos aquí juntos». Yo no supe qué responder. Solo reí nervioso. Pero esa frase se me quedó grabada. Con los años, nuestras interacciones se volvieron menos frecuentes. Él vivía lejos, tenía sus propios asuntos, y yo, simplemente crecí. Lo veía en las fiestas familiares, nos dábamos un abrazo breve, intercambiábamos 2 o 3 frases, y después se perdía en su propio rincón. Pero cada vez que me miraba, había algo extraño en sus ojos. Como si buscara a otra persona en mí. Esa noche, cuando tocó mi puerta, todo ese pasado volvió de golpe. No entendía que lo había llevado a buscarme, ni por qué me miraba con esa intensidad. ¿Quién era él? ¿Y por qué me dijo que me parecía tanto? Lo peor era que la manera en que me tocó la cara no se sentía como un gesto familiar. No era el cariño de un tío. Había algo más. Algo contenido, algo roto, algo que me confundía y me helaba al mismo tiempo. Los días siguientes, traté de no pensar demasiado en ello, pero era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, revivía esa escena. La voz baja, el roce de su mano, la mirada como si hubiera visto un fantasma. Intenté convencerme de que estaba exagerando, que tal vez estaba cansado, que había bebido, que su mente lo había traicionado por un instante. Pero en el fondo sabía que no. Había intención en su mirada. Había verdad en sus palabras. El problema es que yo no sabía qué verdad era. Y entonces, sin darme cuenta, empecé a recordar todas las veces que él había estado raro conmigo.
Todas las veces que me había mirado demasiado tiempo. Todos los silencios que parecían arrastrar palabras no dichas. Era como juntar piezas de un rompecabezas que nunca había querido armar. La pregunta me empezó a perseguir a todas horas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años de distancia, había decidido aparecer en mi puerta en medio de la noche? Me miré al espejo más de una vez, buscando esa supuesta semejanza. ¿A quién me parecía? ¿Quién era el fantasma que veía en mí? Y lo peor de todo es que, mientras más pensaba en ello, más sentía que ese misterio no solo pertenecía a él, sino también a mí. Entonces me di cuenta de que la verdadera pregunta no era quién había sido, sino por qué mi tío me miraba como si yo fuera él. Los días posteriores a aquella noche se convirtieron en un torbellino silencioso. Afuera, todo seguía igual. La gente caminaba apresurada por las calles, los autos sonaban como siempre, y en la librería donde trabajaba nadie sospechaba nada. Pero dentro de mí, cada cosa parecía distinta. No podía quitarme de la cabeza la forma en que mi tío me miró. Esa frase, «Te pareces tanto a él», se repetía como un eco que no se apagaba. Y el roce de su mano en mi cara, a veces lo sentía todavía, como si mi piel no hubiera olvidado el calor de su palma. Me sentía dividido. Una parte de mí estaba confundida, asustada incluso, porque ese gesto había cruzado una línea que yo nunca había considerado. Pero otra parte esperaba volver a verlo. Y esa era la que más miedo me daba. Comencé a recordar momentos que había ignorado en el pasado. Como aquella vez en Navidad cuando me abrazó más tiempo del que era necesario. O la ocasión en que me tocó el hombro y, por un instante, pareció no querer soltarlo. Yo había pasado por alto esos detalles, creyendo que eran simples gestos familiares. Pero ahora, a la luz de lo ocurrido, todo parecía tener otro significado. Por las noches me costaba dormir. Cerraba los ojos y lo veía parado en la puerta, susurrando esa frase. Lo escuchaba respirando cerca de mí. Me preguntaba a quién veía en mí, y por qué lo afectaba tanto. Una tarde, mientras acomodaba libros en la librería, me descubrí acariciando el lomo de uno sin darme cuenta, como si mi mano recordara el movimiento con el que él había tocado mi rostro. Retiré la mano de golpe, como si me hubiera quemado. ¿Qué me estaba pasando? Quise hablar con alguien. Con un amigo, con mi madre, con cualquiera. Pero las palabras no salían. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a explicar que mi propio tío me había mirado como si yo fuera otra persona? Que su toque me había dejado marcado, confundido, esperando algo que ni siquiera entendía? La siguiente vez que lo vi fue en una comida familiar. Habían pasado apenas 2 semanas, pero sentí que había pasado mucho más tiempo. Él llegó como siempre, sonrisa rápida, saludo general, un par de bromas con los primos. Pero yo lo miraba con otros ojos. Y él me evitaba. Ni una sola vez se atrevió a mirarme directo. Eso solo empeoró las cosas. Porque su silencio se convirtió en un muro, y yo me quedé del otro lado, golpeando con preguntas que no encontraba cómo formular. Esa noche, después de la comida, salí al patio. Necesitaba aire. De pronto escuché pasos detrás de mí. Era él. No dijo nada al principio. Solo se paró a un par de metros de distancia, con las manos en los bolsillos. Yo lo sentí como una presión en el pecho. Todo lo que había callado, todo lo que quería preguntar, estaba ahí, atorado en mi garganta. Finalmente, me atreví a decir. ¿Qué quisiste decir aquella noche? El silencio se estiró tanto que pensé que no iba a contestar. Luego, bajó la mirada y murmuró. No era el momento. Ese fue todo su comentario. Ni una palabra más. Y después, como si la conversación nunca hubiera comenzado, se dio media vuelta y regresó al interior de la casa. Me quedé ahí, solo, con el corazón acelerado y la sensación de que había algo enorme escondido bajo la superficie. Algo que él no quería, o no podía, contarme. Esa noche, cuando volví a casa, me senté frente al espejo. Me miré largo rato,
intentando encontrar esa semejanza de la que él había hablado. ¿A quién me parecía? ¿Por qué verlo en mí lo había sacudido tanto? Mientras más lo pensaba, más me convencía de que había una historia enterrada en su silencio. Y que, de algún modo, yo estaba en el centro de ella. Lo que no sabía en ese momento era que, pronto, esa historia iba a salir a la superficie, y me arrastraría con ella. Los días siguientes a la comida familiar se volvieron insoportables. Mi tío parecía decidido a desaparecer otra vez, a esconderse tras sus silencios y su distancia. No me llamaba, no respondía a mis mensajes, y cuando lo hacía, eran respuestas frías, casi mecánicas. Pero el vacío que dejó en mí solo se hacía más grande. Yo trataba de convencerme de que era mejor así, que lo ocurrido aquella noche debía quedarse en el olvido. Sin embargo, cada vez que me veía en el espejo, recordaba su voz, su mirada, y la sensación de su mano en mi cara. Una tarde lluviosa, mientras regresaba de la librería, lo vi. Estaba parado en la esquina de mi calle, recargado contra un poste, con las manos en los bolsillos y el cabello húmedo por la llovizna. Me detuve a unos pasos de él, sorprendido. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, casi en un susurro. Él levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un segundo parecía no saber qué responder. Finalmente dijo: necesitaba verte. Caminamos juntos hacia mi departamento. No hablamos mucho. El sonido de la lluvia golpeando los techos y el pavimento llenaba los silencios. Al entrar, nos sentamos en el sillón de la sala. Yo estaba nervioso, demasiado consciente de cada movimiento. Él mantenía las manos sobre sus rodillas, apretadas, como si tratara de contener algo. El ambiente era pesado, denso, como si el aire mismo supiera que había algo a punto de ocurrir. Después de un rato, me incliné hacia la mesa de centro para tomar mi taza de café. En ese movimiento, mi mano rozó la suya. Apenas un contacto mínimo, pero suficiente para que ambos nos quedáramos congelados. No la retiró. Yo tampoco. El silencio se volvió insoportable. Mis dedos temblaban, y sin embargo, no los aparté. Poco a poco, sentí como él relajaba su mano, dejándola descansar junto a la mía. Primero fueron los meñiques, rozándose apenas. Luego, casi como un accidente, nuestros dedos se entrelazaron. Sentí su respiración cambiar. La mía también. No deberíamos, susurró, con la voz quebrada. Pero no soltó mi mano. Yo lo miré. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera a punto de derrumbarse. Esa imagen me desgarró, porque detrás de toda esa fuerza y esa presencia que siempre había tenido, ahora solo veía fragilidad. Entonces suéltame, le dije, con un nudo en la garganta. No lo hizo. Nos quedamos así, las manos unidas en un silencio que lo decía todo. Afuera, la lluvia seguía cayendo, golpeando las ventanas como un coro insistente. De pronto, él bajó la mirada y murmuró algo que apenas pude escuchar. Nunca había sostenido la mano de otro hombre. La confesión me atravesó como un rayo. No supe qué responder. Solo apreté un poco más su mano, como si mi silencio pudiera darle una respuesta que mis labios no encontraban. El tiempo se detuvo. No sé cuánto duramos ahí, conectados solo por ese contacto. Fue un instante, pero también una eternidad. Y luego, tan repentinamente como había ocurrido, se levantó. Su mano se separó de la mía, y dio unos pasos hacia la puerta. Su espalda rígida, como si estuviera huyendo de sí mismo. Yo me quedé en el sillón, con la mano aún caliente por la suya, sintiendo un vacío inmediato y brutal. Antes de irse, se detuvo. No volteó del todo, solo giró el rostro lo suficiente para que su perfil quedara iluminado por la luz de la lámpara. Nuestros ojos se encontraron una última vez. No dijo nada. El silencio fue más pesado que cualquier palabra. Y entonces, se fue. La puerta se cerró detrás de él, y el eco de ese instante me dejó temblando.
Pero antes de desaparecer por completo, alcanzó a mirar hacia atrás, y en ese gesto silencioso, supe que aquello apenas comenzaba. Después de aquella tarde, el silencio volvió. Pero esta vez era más cruel, más evidente. No recibí llamadas. No hubo mensajes. Ni siquiera un ¿cómo estás? Era como si esa breve conexión de manos jamás hubiera existido. Como si él hubiera decidido borrarla de un plumazo. Al principio intenté convencerme de que estaba ocupado. De que el trabajo, la familia, cualquier excusa, lo mantenía lejos. Pero los días pasaron y esa distancia se convirtió en un vacío insoportable. En la librería, me descubrí distraído, pasando páginas sin leerlas, respondiendo mecánicamente a los clientes. En casa, las noches se volvieron eternas. Me sentaba en el mismo sillón donde nuestras manos se habían encontrado, y me quedaba ahí, imaginando que aún sentía el calor de su piel sobre la mía. El recuerdo me perseguía. Esa confesión en voz baja, nunca había sostenido la mano de otro hombre, era ahora un eco constante. No podía sacarlo de mi cabeza. Intenté escribirle un mensaje. Lo redacté una y otra vez, pero nunca me atreví a enviarlo. ¿Qué podía decir? ¿Por qué me dejaste así? ¿Qué somos? ¿Qué fue lo que viste en mí? Ninguna palabra parecía suficiente. Una noche, escuché un ruido en la puerta. Me levanté de golpe, con el corazón latiendo fuerte. Abrí, y no había nadie. Solo un sobredoblado, empujado bajo la rendija. Lo recogí con manos temblorosas. La caligrafía era suya. Lo abrí lentamente, como si al hacerlo pudiera retrasar lo inevitable. Dentro, solo había una hoja pequeña. Perdón. Eso era todo. Ni una explicación. Ni un motivo. Solo una palabra que pesaba más que un libro entero. Me quedé de pie, leyendo y releyendo esa disculpa absurda, con la garganta cerrada y los ojos ardiendo. ¿Perdón por qué? ¿Por tocarme? ¿Por mirarme así? ¿Por huir? ¿O por todo lo que no se atrevía a decirme? Quise correr a buscarlo, exigirle respuestas, pero algo me detuvo. El miedo. El mismo miedo que yo veía en sus ojos cada vez que se acercaba demasiado. Los días se convirtieron en semanas. En las reuniones familiares, dejaba de ir. En los cumpleaños, ponía pretextos. Era como si se hubiera borrado de la vida de todos, no solo de la mía. Y mientras más se alejaba, más me atrapaba a mí mismo pensando en él. No en el tío distante, no en la figura familiar, sino en el hombre que me había mirado con una mezcla de dolor y deseo. En el hombre que me había sostenido la mano como si, por un instante, se hubiera permitido vivir lo que tanto negaba. El silencio se volvió insoportable. Cada cosa me recordaba a él. Una canción en la radio, el aroma de un perfume, incluso el reflejo en el espejo. Me preguntaba si él también pensaba en mí, si también se despertaba en la madrugada con el peso de lo que no podía decir. Hasta que un día, sin esperarlo, volvió a aparecer. No fue en mi casa, no fue en una reunión. Fue en la calle, frente a la librería. Yo salía a tirar la basura cuando lo vi, parado al otro lado, observándome. No se movió, solo me miraba. Y en su mano, arrugada por la tensión, sostenía otro papel doblado. No crucé la calle. No pude. Pero esa noche, al abrir el papel que dejó en mi puerta, entendí que su silencio estaba a punto de romperse. El segundo papel no era como el primero. No tenía una sola palabra seca, ni un simple perdón. Esta vez, era una carta. La abrí en mi habitación, con la puerta cerrada, como si guardara un secreto demasiado pesado para el resto del mundo. Sé que te debo explicaciones, comenzaba. La verdad es que no he sabido cómo hablar. Me aterra escribir estas palabras, pero si no lo hago, tal vez nunca puedas entender por qué estoy huyendo. Respiré hondo. Mis manos temblaban. Hace muchos años, continuaba, quise a alguien. Un hombre. Nadie lo supo. Nadie podía saberlo.
En mi familia, en mi mundo, eso no estaba permitido. Él fue mi refugio, mi vida entera. Pero se fue. Lo perdí. Y con él se fue también la parte de mí que se atrevía a sentir. Sentí un nudo en la garganta. Cuando te miro, la carta seguía. Es como si lo viera otra vez. Tiene su manera de mirar, de sonreír. Y aunque sé que no eres él, cada vez que me acerco me siento vivo de nuevo, y también culpable. Porque lo que siento no debería estar aquí. No debería existir. Y sin embargo, existe. Las palabras me atravesaban como cuchillos. Me odio por tocarte, por mirarte así, pero más me odio por no poder dejar de hacerlo. He pasado la vida escondiendo quién soy, fingiendo ser alguien que la familia pueda aceptar. Y entonces llegaste tú. Y todo lo que había enterrado volvió con tu rostro. Hubo una pausa en la lectura porque las lágrimas me nublaron la vista. La carta terminaba con una línea que me dejó sin aire. Y entonces te conocí a ti. Me dejé caer en la cama, con la hoja arrugada en mis manos. Todo encajaba de golpe. Sus silencios, sus miradas, su distancia. No era solo un capricho, ni una confusión momentánea. Era una herida abierta del pasado, un fantasma que yo había despertado sin querer. Lo entendí, y al mismo tiempo, eso solo me confundía más. Porque dentro de ese dolor había también una verdad peligrosa. Él me deseaba. Y yo, aunque me costara aceptarlo, también lo deseaba a él. Me levanté, aún con la carta en las manos, y sentí la necesidad de verlo, de escucharlo decir esas palabras con su propia voz. No podía quedarme con tinta y papel. Quería mirarlo a los ojos y preguntarle qué significaba todo eso para nosotros. Esa noche, caminé hasta su casa. El corazón me golpeaba en el pecho. Cada paso era un recordatorio de que estaba cruzando una línea que no tendría regreso. Y cuando finalmente abrió la puerta y me vio ahí, con la carta arrugada en mis dedos, entendí que el punto de quiebre había llegado. Lo miré fijamente y solo pude decir, «Ya no puedes esconderte más, dime todo». Cuando abrió la puerta, sus ojos se encontraron con los míos y por un instante parecieron paralizarse. Él sabía por qué estaba ahí. La carta seguía en mi mano, arrugada por la fuerza con que la apretaba. No dije nada al principio. Solo lo miré, respirando con dificultad, como si cada palabra que quería salir de mi boca pesara una tonelada. Él, en cambio, bajó la mirada, como un niño atrapado en una travesura, aunque lo suyo era mucho más que eso. «Ya no puedes esconderte más», dije finalmente, con la voz temblorosa. «Dime todo». El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared dentro de su casa. Me hizo a un lado con un gesto leve y me permitió pasar. La sala estaba oscura, iluminada apenas por la luz tenue de una lámpara en la esquina. Nos quedamos de pie, uno frente al otro. Él no hablaba. Yo tampoco podía. Hasta que de pronto, como si se rindiera, se dejó caer en el sillón, hundiendo la cabeza entre sus manos. «No entiendes lo que estás pidiendo», murmuró. «Sí entiendo», respondí, sentándome frente a él. «Tú fuiste quien escribió todo esto. Tú fuiste quien me buscó. Él que me tocó. Él que me sostuvo la mano. No puedes fingir que nada pasó». Él levantó la cabeza, los ojos rojos, brillando con lágrimas contenidas. «Me estás obligando a decir en voz alta lo que he enterrado toda mi vida». «Entonces sácalo», dije, casi rogando. «Sácalo de una vez». Respiró hondo, como si cada palabra fuera un peso enorme. «Lo quise», dijo al fin, refiriéndose a aquel hombre del pasado. «Lo amé más de lo que pensé que podía amar a alguien. Pero era imposible. Nadie podía saberlo. Ni mi familia, ni mis amigos, nadie. Y cuando él se fue, sentí que se llevó consigo la única parte real de mí. Desde entonces he vivido como un fantasma, como una mentira». Su voz se quebró. Yo no podía moverme. «Y luego llegaste tú», continuó. «Y con cada mirada, con cada sonrisa,
con cada gesto, era como verlo otra vez. Pero peor, porque esta vez no era un recuerdo. Esta vez estaba aquí, frente a mí, vivo, real. Y yo no sabía cómo detener lo que empezaba a sentir. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Yo nunca lo había visto tan vulnerable, tan roto. Me acerqué lentamente, con el corazón martillando en el pecho. No soy él, le dije en voz baja. Soy yo. Él cerró los ojos, como si esas palabras lo atravesaran. Lo sé, susurró. Y por eso duele más. Porque no debería sentir esto contigo. Porque está mal, y sin embargo, es lo único que me hace sentir vivo de nuevo. Me incliné hacia adelante, sin pensarlo demasiado. Puse mi frente contra la suya. Fue un contacto suave, pero cargado de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Sus ojos se abrieron de golpe, y nuestras respiraciones se mezclaron en un mismo espacio. Nos quedamos así, respirando uno sobre el otro, temblando, como si ese pequeño roce pudiera derrumbar todas las murallas que habíamos construido. Y entonces ocurrió. Sus labios rozaron los míos, apenas un instante, como si dudara, como si todavía buscara permiso. Yo no me aparté. Y en esa pausa, lo entendió. El beso fue suave, inseguro, pero lleno de una urgencia contenida durante años. Sentí el temblor de sus manos cuando las apoyó en mis hombros. Yo cerré los ojos y me dejé llevar. Era como abrir una puerta que había estado cerrada toda la vida. Se separó de golpe, respirando agitado, con el rostro lleno de culpa y deseo al mismo tiempo. No debería, murmuró, apenas audible. Lo miré fijamente, y antes de que pudiera alejarse más, tomé su mano. No digas que no lo sientes, le pedí. No lo arruines con miedo. Él apretó los labios, la mirada fija en la mía. Y entonces, con un suspiro profundo, se inclinó de nuevo. Esta vez el beso no fue tímido. Fue desesperado, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando un límite sin regreso. El tiempo se borró. No había familia, no había reglas, no había pasado. Solo estábamos él y yo, sosteniéndonos como si fuéramos lo único que quedaba. Cuando por fin se apartó, apoyó su frente otra vez contra la mía. Estaba llorando. Nunca había besado a alguien que realmente quisiera conservar, dijo con la voz quebrada. Yo cerré los ojos, sintiendo que esa confesión me atravesaba por dentro. Afuera, el mundo seguía girando, pero en esa sala oscura, el silencio era nuestro refugio. Por primera vez, no hubo miedo. Hubo algo parecido a paz. El beso no resolvió nada, pero en ese silencio compartido, supimos que ya no había marcha atrás. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no podíamos fingir. Una vez que nuestros labios se habían encontrado, una vez que habíamos compartido esa verdad, el silencio dejó de ser un refugio y se convirtió en un peso insoportable. Los días siguientes fueron extraños. Nos buscábamos y al mismo tiempo nos evitábamos. Había miedo en cada mirada, pero también una necesidad imposible de ocultar. Una mañana, encontré una taza de café en la puerta de mi departamento. Era suya, lo supe de inmediato. Ese gesto silencioso fue más fuerte que cualquier palabra. No decía te amo, no decía lo intentemos, pero era un recordatorio de que estaba ahí, de que pensaba en mí. Comenzamos a compartir pequeños momentos, casi secretos. Una caminata corta después del trabajo. Un par de palabras en el pasillo, dichas con prisa y nervios. Otras veces, simplemente nos sentábamos en el viejo sillón de mi sala, sin hablar, solo respirando el mismo aire. No había un plan. No había un futuro definido. Había solo instantes. Pero esos instantes eran suficientes para mantenernos vivos. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que no se trataba de arreglar nada. Ni de borrar el pasado, ni de justificar lo imposible. Se trataba de aprender a sostenernos,
aunque fuera en medio de la incertidumbre. Una tarde, mientras estábamos sentados en la azotea de su casa, mirando cómo el sol desaparecía detrás de los edificios, él rompió el silencio. Si alguien se enterara, dijo con un hilo de voz. Yo lo miré. Su perfil estaba bañado por la luz anaranjada del atardecer, y por un momento me pareció más joven, como si hubiera recuperado algo de lo que había perdido. No tienen que enterarse, le respondí. Esto es nuestro. Nadie más tiene que entenderlo. Él asintió, aunque sus ojos estaban cargados de temor. Pero también de algo más, alivio. Poco a poco, lo vi cambiar. Ya no era solo el hombre roto por un amor perdido. Ahora también era alguien que, aunque con miedo, se permitía sentir de nuevo. Y yo me descubrí más fuerte de lo que pensaba, capaz de cargar con ese secreto, al mismo tiempo, con esa verdad. El momento más duro llegó cuando sonó su teléfono. Era su madre. La escuché a través del altavoz preguntar por qué se había vuelto tan distante últimamente. Él cerró los ojos y apretó mi mano bajo la mesa, en silencio, mientras fingía que todo estaba bien. Fue entonces cuando entendí que nuestra relación no solo se trataba de deseo o de recuerdos. Era también una lucha contra el peso de todo lo que no podíamos decir en voz alta. Y aún así, lo aceptamos. No con un pacto, no con promesas vacías, sino con pequeños gestos. El café en la puerta. La mirada sostenida más de lo normal. El roce de sus dedos contra los míos cuando nadie veía. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que todo comenzó con un toque. Una mano temblorosa en mi cara, una frase en susurro, «Te pareces tanto a él». Nunca imaginé que esas palabras derrumbarían muros tan altos, ni que un simple abrazo, un roce, un beso, pudieran abrir heridas, y al mismo tiempo, empezar a sanarlas. Hoy no tengo todas las respuestas. No sé qué pasará mañana. Pero entendí algo. A veces, no se trata de encontrar la solución, sino de aprender a sostenerse en medio del caos. No de arreglarse, sino de abrazarse. Y mientras escribo estas palabras, me queda una pregunta que no puedo sacarme de la mente. ¿Alguna vez alguien te ha sostenido como si tuviera miedo de perderte de nuevo? ¿Crees que un solo abrazo, un solo gesto, pueda cambiar una vida entera?